tenemos para ti. Y con ustedes, el apóstol Oscar Agüero. Nosotros tenemos que aprender a defender nuestros hogares, a defender nuestros hijos. Sí, porque eso va a agradar al Padre. Para darte cosas después muy importantes, lo primero empieza con la familia, pero no termina ahí. Después vino un oso para también atacar las ovejas. Cuando hay hambre, los animales atacan para comerse a otros animales. Y entonces David dijo, bueno, Dios estuvo conmigo con el león, porque lo mató sin tener espada, ni un puñal o una ametralladora. Con sus manos se enfrentó al león. Porque hay veces que el diablo te dice no vas a poder porque no tienes los recursos. Si lo tienes a Dios, tienes los recursos. Lo que pasa es que los recursos de Dios se empiezan a manifestar y los empiezas a ver cuando tú tienes fe para enfrentarte a lo que tienes que enfrentarte. Y dice que los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Usted fue llamado a ser valiente, ¿sí? Entonces fíjese que se enfrentó al oso y lo mató. Luego vino Goliat. Vino Goliat, un gigante que desafió a todo el ejército y todos temblaban. Y sin embargo David, estoy haciendo una reseña para que usted sepa quién era David. Se enfrentó a Goliat y le ganó. No tenía espada en la mano, pero él profetizó y dijo, te voy a cortar la cabeza. Y no tenía un arma filosa para hacerlo, pero profetizó. Cuando nosotros hablamos bien, Dios nos va a bendecir. Nuestras palabras tienen que acomodarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando hablamos queja o rezongos, no vamos a ver la gloria de Dios. Pruebas le llegan a todos. Dios tenía un plan preciso para ese joven y era llevarlo a ser rey de Israel. Eso estaba en los planes de Dios, pero Dios no adelanta los planes para que tú puedas vivir por fe. Tú no sabes mañana qué va a pasar, pero hoy estás creyendo en Dios y el mañana no va a ser malo, va a ser bueno. Aunque no podemos evitar las pruebas, Dios pudiera haber evitado el león, el oso, evitado aquel gigante Goliat que desafiara al pueblo de Israel, pero Dios no lo hizo. Pero Dios le dio fe a David. La fe es un don de Dios que la única manera que tiene de crecer es cuando usted tiene fe para enfrentarse a los problemas en vez de huir. Usted no fue llamado a huir. La Biblia dice resistid al diablo. Él va a huir. ¿Quién es el que va a huir? El diablo tiene que huir porque en usted está la presencia de Dios. Entonces se enfrentó a Goliat y ganó. Ya llegó el tiempo del reconocimiento, porque nadie lo aplaudió cuando venció al león o al oso. Fue en silencio. Pero con Goliat ya todas las doncellas de Israel cantaban. Saúl venció a sus miles, pero David a sus 10,000. Le dieron más gloria que al rey. El rey se puso celoso. David ya había sido ungido para ser rey más adelante. Aunque eso estaba en silencio también. La unción no le dijo Samuel, vas a ser rey de Israel, sino que le dio la unción porque Dios le dijo que vaya. Como todavía el rey destituido estaba reinando para que no atacara a David, sin embargo, de todas maneras, otra vez David tuvo que enfrentarse a un rey celoso y envidioso, porque sabía que la gente se iba dando su apoyo a este joven que tenía las fuerzas de Dios. Durante años, David tuvo que vivir en cuevas con unos soldados que le seguían.
y el rey que lo buscaba con un ejército poderoso para matarlo. El que tú seas un hijo de Dios y que seas un elegido no quiere decir que no vengan pruebas, pero tienes que tener la certeza de que la victoria va a ser tuya, que tú estás en manos de Dios, que no vas a salir avergonzado, porque dice la Biblia, el que en él creyere no será, dígalo, no seré avergonzado. Dios está contigo, Dios te está viendo en medio de las pruebas, de las luchas. Las luchas nunca paran, siempre hay luchas, dificultades. Estamos en la tierra, no estamos en el cielo todavía. Por eso la gente madura en Cristo se da cuenta que hay un enemigo que ataca. Pero usted tiene que saber quién es el que le está con usted, quién es el que le defiende. Aquel que venció a la misma muerte, al que venció a los demonios, que en la cruz del Calvario no quedó colgado ahí, sino que salió victorioso, que resucitó con poder. Y Él ha prometido estar con aquellos que le siguen y que le creen, los que le sirven. Aplauda al Señor por un momento. Gloria a Dios. Sin embargo, y a pesar de la oposición de este hombre, Saúl, por años, el llamado a ser rey vivía en cuevas, con las limitaciones que tendrían. Usted al salir de acá seguramente ya tiene pensado que va a comer al mediodía. O en la nevera ya lo preparó, o quizás en aquella olla ahí arriba de la cocina la dejó caliente. Pero todos sabemos. Pero esa gente viviendo en cuevas no tenía un sedano ni tenía un Publix. Imagínense cómo vivían. Y el rey destituido estaba en el trono. Tú tienes que saber que las cosas de Dios llegan a su tiempo. Si tú eres fiel, porque David estaba peleando la buena batalla de Jehová. Era un hombre que servía a Dios. Y usted debe aprender a servir a Dios con todo su corazón. Ahora fíjese esto, porque es importante. Yo quiero ser como fue David, como fue Jesús. Y le pregunto a usted, ¿acaso Jesús estuvo exento de prueba por ser el unigénito Hijo de Dios? Pasó más prueba que nadie. Y cada uno de los grandes líderes que usted ve en las Escrituras que sirvieron a Dios con todo su corazón, tuvieron pruebas. Y si usted ama a Dios, va a tener pruebas. Pero está garantizada la victoria. Con Cristo Jesús no hay pérdida. Entonces, a pesar de que Saúl lo persiguió para matarlo, el corazón de David no quedó arruinado. Cuando la gente te menosprecia, Dios mira tu corazón. Cuando la gente no te valora, Dios mira tu corazón. Y Dios permite que pasen cosas. Un día llegó Saúl persiguiendo a David para matarlo con aquel ejército poderoso y estaban dentro de una cueva y Dios hizo caer un sueño profundo a todos los soldados y David llegó hasta donde estaba Saúl durmiendo y tenía la lanza en la mano. Alguien le dijo, mira, clávalo de una vez y se acabó el problema. Pero él dijo, no, yo no voy a tocar al ungido. Hay gente que no tiene temor y habla del ungido como si nada. Y dice que le cortó el borde del manto de Saúl y se lo llevó. Pero cuando lo cortó, se estremeció, porque había tocado el manto de un ungido que estaba caído. ¿Escuchó eso? Nosotros vemos que el corazón de David, aparte de la persecución, la grandeza de este hombre hacía que no odiara a aquel hombre que estaba caído. A veces nosotros odiamos a gente que no ha menospreciado, pero como dijo mi esposa, no se puede odiar. Tú no puedes odiar y sentirte bien con Dios cuando vienes a adorar. Hay algo que arreglar, hay que pedir perdón y hay que perdonar a la persona. Quiere decir que David pasó tantas pruebas y luchas hasta que al final fue coronado como rey. Ahora es coronado como rey y él ve que en el tiempo de Saúl
Los filisteos se habían llevado el arca, lo cual representaba la presencia de Dios en medio de Israel. Dios había dicho que desde ese lugar se iba a comunicar con el pueblo. Y en aquel lugar estaba la Shequina de Dios, que era una llama azul que ardía. Y el enemigo vino, y porque el sacerdote se había pervertido y sus hijos también, el enemigo vino, le ganó, se robó el arca y se la llevaron ellos. Lo que era bendición para Israel fue una desgracia para ellos, porque no era el lugar donde debía que estar la presencia de Dios. Apenas David es coronado como rey, él quiere traer el arca. Tiene un sentimiento, dice, no puede ser que el arca de Dios, de donde Dios se manifiesta en aquel tiempo al pueblo de Israel, esté en manos del enemigo. Y dice la palabra de Dios, y ahora empiezo en Primera de Crónicas capítulo 13 a relatar. 13:3 dice, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Y le pareció bien a todo el pueblo que él decidiera hacer eso. El segundo punto dijo a la asamblea de Israel, 13:3, traigamos el arca. El segundo punto, Primera de Crónicas 13:7 y 8. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, dice que Usa, era uno de los que manejaba el carro, extendió su mano en el arca para sostenerla porque los bueyes tropezaron, y para que el arca no se cayera, él tocó el arca. Él no estaba preparado para tocar el arca. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Primera Crónica 15:2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Dice que entró temor a David, porque hay cosas que nosotros aprendemos, no sabemos cuántas victorias y testimonios tengamos ayer. Esa reverencia a Dios debe existir hoy. No podemos hacer las cosas como nos gustan. Escuche, era una buena intención llevar el arca que pertenecía al pueblo de Israel, y de ahí se manifestaba Dios para guiarlos, pero no estaba de acuerdo en cómo debía traerse. Cuando nosotros servimos a Dios no es como querramos, sino como Dios quiere. Él siempre va a ser el Señor. Y dice la palabra de Dios en 13:12 de siempre Primera de Crónica, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Recién ahí preguntó, tendría que haber preguntado antes. Ahora, era un hombre que había vencido al león, al oso, a Goliat. Sin embargo, esa obediencia a Dios debe existir siempre, no importa cuántos testimonios tú tengas. Debe existir ese respeto. Esto que voy a hacer, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios o no? Si está de acuerdo a la voluntad de Dios, lo hago. Si no, aunque parezca bueno, porque era bueno llevar el arca, no lo voy a hacer. Entonces Dios le quiso enseñar a David que no importa que ya tuviera la corona sobre su cabeza, que fuera el rey de Israel, que tendría tantos testimonios poderosos, sino que tenía que seguir en esa obediencia a Dios, siempre. Ese respeto a no tomar las decisiones que yo quiero, sino lo que Él quiere que yo haga. Entonces en el 15:2, entonces dijo David, siempre Primera de Crónica, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Era una buena intención, un carro nuevo que nadie lo hubiera usado, pero no era la voluntad de Dios. Que fuera llevada por bueyes que la iban tirando, pero no era la voluntad de Dios.
La presencia de Dios era llevada sobre hombres, escogidos por Dios, los levitas. Y el arca tenía palos al costado que se podía cargar en los hombros y ellos lo iban llevando. Esa misma arca, cuando el Jordán estaba dividido, vinieron los levitas y cuando ellos tocaron el Jordán se dividió en dos. La presencia de Dios te garantiza éxito, pero tiene que existir siempre esa reverencia a Dios. Voy a hacer lo que Él quiera. Por eso en el Nuevo Testamento la Biblia dice que debemos negarnos a sí mismos para poder tener una vida fructífera en el Señor. Y dice la palabra de Dios, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Primera de Crónica 15:13 dijo, pues no, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, dijo David, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Es importante buscar a Dios y leer la Biblia, el congregarse, para que usted pueda recibir una palabra de parte de Dios. Cuando nos congregamos, venimos para ser obedientes. No oidores olvidadizos, sino escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. El espíritu de rebeldía, Satanás es el primer rebelde, se opone a lo que se enseña. A veces está sentado y está diciendo todo en contra de lo que se está predicando, porque él piensa que, o ella, que no hay que someterse a Dios, ni buscar su presencia con temor y reverencia. David aprendió. Para mí es un ejemplo, después de tantos testimonios que tiene David, el que siga dependiendo de Dios día a día y momento a momento. Eso es una enseñanza muy importante para David. El tiempo pasa. David hace un censo. Quiere saber cuánta gente tiene para pelear contra los enemigos. David nunca hizo censo. Cuando iba a pelear contra Goliat, Goliat tenía armadura, lanza, jabalina, coraza, casco, y él no tenía nada. Solamente una honda de cuero con unas piedras que había juntado para pelear contra él. Y él no sacó cuenta de cuánto podía afectar al enemigo. Cuando usted piensa hacer censo de lo que tiene para poder conquistar algo, no vas a llegar a nada. Cuando usted tiene fe en Dios, usted va confiando en que Dios lo va a respaldar y lo va a lograr. No sé si habrá alguien aquí en esta mañana que tiene una visión, un deseo, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo David? A pesar de que le dijeron, mira, no hagas el censo porque siempre nos dio victoria sin sacar cuenta. Mandó a contar cuánta gente sacaba espada que pertenecía al ejército. Mira el ejército de David. 1.100.000 personas que sacaban espada. Para aquella época. Yo no conozco cuántos hombres tiene el ejército de Estados Unidos, pero no sé si tienen 1 millón de personas como soldados. Y Dios se ofendió porque sacó cuenta. Cuando nosotros ya no caminamos por fe, sino por vista, ofendemos a Dios. 1000 testimonios tenemos de cómo Dios hizo y lo otro, y testificamos y lo contamos, pero ahora cuando tenemos que usar la fe, no la usamos. ¿Alguien me está escuchando? Esa noche murieron 70.000 personas por haber hecho el censo. Ah, tú estás contando la gente que tienes, yo te voy a quitar gente. Y David se afectó. Y cuando estaban muriendo aquellas 70.000 personas y seguían muriendo por una peste, era un ángel destructor. Los ángeles tienen poder para crear pestes en la tierra. Los ángeles caídos. Dios manda, no lo dejó solo a David, manda al profeta. Y le dice, ofréceme un holocausto en la era de Hernán Jebuseo, llamado también Arauna, para que cese la mortandad. La ofrenda iba a cesar la desgracia.
Cada vez que usted ofrenda a Dios, cada vez que diezma a Dios, usted lo hace puede dar algo a Dios y después rezongar porque lo diste y no te lleva premio. Pero cuando tú lo das con alegría, con gozo, eso tiene premio de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios que David se acercó a aquel hombre. Yo quiero que sea en el terreno de ese hombre, no en cualquier lado. Escuche, porque es importante cómo David obedece a Dios y va a hablar con el hombre dueño de ese terreno. ¿Por qué no puedo ofrecerlo acá? No es lo que tú quieres ofrecer, es lo que Dios dice. En 2 Samuel 24, 22 al 25, dice, y Arauna dijo a David, cuando habló con él, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquel hombre tiene bienes, tiene un terreno, tiene bueyes, que ara, siembra, cosecha. Y dijo, yo lo doy todo. Vas a necesitar bueyes, yo lo doy. Y los trillos y los yugos que tiene sobre la cabeza los bueyes es de madera pesada, lo vamos a usar para leña. Aquel hombre dijo, ya nunca voy a arar. Voy a entrar en el plan de Dios. Porque uno de los problemas es cuando Dios toca a la gente, reciben a Jesús como su Señor y Salvador y siguen con sus propios planes, sin entender que Dios tiene un plan divino para ti, que se está llevando a cabo algo extraordinario y divino, que Dios te llamó para el servicio de Él. Aplauda al Señor, por favor. Aquel hombre no se negó, se lo daba todo. Todo esto, oh rey, dice, Arauna lo da al rey. Luego dijo el rey a Jehová, tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no. Diga conmigo. No. No, pero con más ganas. No. No. Sino que por justo precio te lo compraré. Ese era David. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Usted no está en la iglesia nada más que para venir a recibir y pedir peticiones. Usted está también para llevar precisamente el evangelio adelante. Y te va a costar. Te va a costar, no es fácil. Dice que entonces edificó David allí un altar y sacrificó holocaustos, ofrenda de paz, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga de Israel. Mire el poder que tiene la ofrenda, el poder que tienen los diezmos, los pactos que usted haga. Cuando usted tiene un corazón generoso y aparta para Dios lo que corresponde, el tiempo pasa y usted va a ver la gloria de Dios. Vienen problemas con los hijos, problemas con los nietos, dificultades económicas, conflictos en la sociedad. Pero sobre todas las cosas Dios te guardará. Tú tendrás siempre un testimonio. La gloria de Dios se manifestará en tu vida, en tu hogar, tu familia, tu descendencia. Dice que cuando presentó aquella ofrenda, cesó la plaga. Ahora, la ofrenda la presentó en el lugar que Dios dijo, no en el que él quería. Parecía fácil. Oye, qué bueno. Por eso Dios me mandó a este terreno, porque el hombre me lo da todo. No, David dijo, no voy a ofrecer algo a Dios que no me cueste. Cada uno de nosotros en la iglesia tiene que saber que te va a costar. Te va a costar. Pero es bueno cuando Dios ve que lo que te cuesta lo hace con alegría y con gozo. Que no te recarga sobre otro para que los otros hagan el trabajo y tú no haces nada. Sino que tú dices, Señor, quiero servirte. Quiero servirte, Señor. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué le parece? El negarse a sí mismo en un tiempo donde los hombres son amadores de sí mismos, no es fácil. Donde las personas están buscando a ver cómo pueden divertirse mejor. Y Dios te permite que tengas tus vacaciones,
puedas disfrutar con tu familia, pero lo que es de Dios, es de Dios. Y tienes que estar con esa reverencia a Él. No me sostengo yo por mí mismo, por mi propia inteligencia o por la capacidad que tengo. Dios me sostiene. Dios me guarda. Pues la Biblia dice que aquellos que diezman, Dios te va a defender del devorador. Hay devorador por todos lados hoy en día, pero a los ungidos no los puede tocar. Y si te llega a tocar y Dios le da permiso para que te toque, como Job, vas a salir más que victorioso. La victoria va a ser grande y vas a tener más de lo que tenías. Aplauda al Rey de Reyes. Jesús dijo, Nuevo Testamento, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que ama más a padre o madre, mujer o hijo que a mí no es digno de mí. Importante, ¿a quién vamos a amar más? Dios corrigió a David. Después de haber hecho todo lo que hizo, acá el versículo que dice en la Biblia, y murió David lleno de días, de riquezas y de gloria. Llegar a viejo y tener estas cosas es porque Dios ha estado contigo durante toda tu vida y has sabido pelear las buenas batallas de Dios con fe. Y hoy estamos aquí. Leí esta mañana Apocalipsis 7, una multitud de personas vestidas de ropas blancas que nadie podía contar. Y el ángel le pregunta a Juan, ¿quiénes son estas personas? Dijo, no, Señor, tú lo sabes. O el Señor le preguntó. Al ángel no le iba a llamar Señor. Señor, tú lo sabes. Dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación. Quiere decir que va a haber muchas personas que van a salir de la gran tribulación. Y le hago la pregunta, ¿son más las que se van a ir en el rapto o las que se quedan para la gran tribulación? Yo no quiero pasar la gran tribulación. Estamos próximos a entrar en un tiempo de gran tribulación sobre toda la faz de la tierra, cual nunca hubo ni habrá. Pero la iglesia va a ser levantada antes. Yo quiero estar en ese grupo de los que son levantados. Si yo soy fiel a Dios y no dejo que los demás hagan el trabajo, sino que yo me involucro y digo, soy varón y Dios me llamó, me salvó, voy a dejar y me voy a esconder para que no me den ninguna responsabilidad en la iglesia, o me voy a remangar y voy a decir en qué puedo colaborar, seas hombre o mujer. La importancia de rendirnos ante Dios y decirle, no voy a ofrecer algo a Dios que nada me cueste. Y a veces te cuesta y bastante. En mi caminar con Dios he visto a tantas mujeres sin marido, criando hijos, bañándolos, vistiéndolos para traerlo a la iglesia. No es fácil. Distinto es cuando los dos están juntos y se ayudan mutuamente y las cosas en el hogar se hacen de una manera distinta. Me acuerdo una de las familias más numerosas que Dios nos dio cuando empezamos la iglesia, fue una familia dominicana. ¿Cuántos hijos tenían? Creo que eran 19 hijos que había tenido la mujer. Dice, pasé tantas pruebas y tanta lucha. Lo preparaba para la escuela dominical cuando eran chicos y cuando terminaba con el más chiquito y seguía con los otros, cuando venía a ver chiquito ya se me había ensuciado otra vez. Dice, pero ahora todos mis hijos me quieren tener un mes en su casa. Y me invitan de distintas partes de Estados Unidos y otros países para que vaya a disfrutar de los nietos y le proveían todas las cosas que tenía. Siempre que tú des algo al Señor y lo hagas de corazón, Dios te va a bendecir. Póngase de pie, por favor.